desperté antes de que las luces de la calle se apagaran. Con la cocina ya envuelta en el calor suave del horno, a las 3 de la mañana, pelé las primeras zanahorias, mientras los huesos de res borboteaban en la olla grande que saqué del trastero la semana pasada. La lista del súper me costó casi 10,000 pesos, mucho más de lo que había apartado de mi pensión, pero lo estiré como pude, calculando cada porción, sustituyendo ingredientes para no pasarme del presupuesto. La fiesta de aniversario de Paloma tenía que ser especial, y para mí, especial significaba perfecto, sin margen de error. Sebastián pasó por la cocina en bata, murmurando un saludo somnoliento, apenas consciente del torbellino de preparativos a su alrededor. Paloma, por su parte, ya había mandado 3 mensajes desde la medianoche, cada uno añadiendo nombres a la lista de invitados amigos del club de lectura, compañeros de trabajo, hasta viejos camaradas de la Universidad de Sebastián que yo ni conocía. Ah, y no te olvides de los Ramírez, decía uno de los mensajes con esa ligereza que hace parecer que añadir una docena de platos más es pan comido. Me movía por la cocina con la precisión de décadas de práctica, picando, revolviendo, probando, ajustando, sin detenerme ni un segundo. A las 6 metí el costillar al horno. A las 7 rellené los champiñones portobello y para las 8 ya estaba batiendo la salsa holandesa para los espárragos. Cada platillo cargaba un pedazo de memoria de mi difunto esposo Mauricio, de cumpleaños y graduaciones, de las horas silenciosas que pasé en cocinas como esta, aprendiendo a medir, a sazonar, a crear momentos que valieran la pena recordar. La espalda me dolía de tanto inclinarme sobre las tablas de cortar, los hombros tensos de alcanzar los estantes, pero mis manos seguían el ritmo de siempre, como si los años no hubieran pasado. Disciplina, memoria muscular, el lenguaje callado del amor a través de la comida. Después de tanto esfuerzo, notarían siquiera la diferencia entre el amor y el trabajo. Cuando saqué la siguiente bandeja del horno, Sebastián regresó con un café, sin sospechar que mi mañana ya llevaba horas de vida y que el verdadero trabajo apenas iba por la mitad. Mientras picaba cebollas, el olor punzante me llevó de vuelta a la cocina de mi infancia en San Miguel, donde mi madre se movía con una lentitud que me desesperaba. Y yo tomé las riendas de la cocina antes de entender lo que significaba la libertad. Recordé las noches largas después de la escuela, revolviendo salsas para mi padre y mis hermanos, midiendo harina para pasteles que nunca probé, aprendiendo que el cariño se expresa con esfuerzo, no con palabras. Cuando Mauricio y yo nos casamos, llevé ese mismo ritmo a nuestro hogar en Coyoacán, preparando cenas para amigos, colegas, reuniones familiares, siempre antes de que alguien me lo pidiera, siempre sin que nadie lo notara. Celebré cumpleaños y aniversarios de todos menos los míos, midiendo el amor en porciones y sabores, no en reconocimiento. Mis sacrificios fueron silenciosos, mi trabajo esperado, mi agradecimiento casi inexistente. Incluso después de que Mauricio se fue, la cocina siguió siendo mi refugio, mi voz en un mundo que parecía olvidarme en cuanto daba un paso atrás. Revolví el caldo, probé la salsa y recordé los años de servicio invisible, las graduaciones que alimenté, las fiestas que orquesté, las madrugadas que me levanté para que cada detalle fuera perfecto mientras los demás dormían. Cada platillo era mi lenguaje, cada receta un testamento de una vida de devoción sin reconocimiento. Pero mientras el aroma de la carne llenaba la cocina, me di cuenta de lo fácil que había sido volverse invisible, de cómo los gestos de amor que perfeccioné se daban por sentados. ¿Cuánto tiempo das antes de que tu amor se confunda con una obligación? El timbre del horno sonó, sacándome de mis recuerdos y devolviéndome al ritmo implacable de la mañana, donde la siguiente capa de preparación me esperaba. A las 7. La cocina era un torbellino de sartenes y el zumbido de los hornos trabajando a toda marcha. Asaba verduras, batía la holandesa, vigilaba el costillar, cronometrando
cada platillo para que todo terminara en armonía. Los portobellos rellenos estaban alineados en una bandeja, las papas al horno listas para su segunda ronda, y el mousse de chocolate enfriándose en el refri. Cada movimiento era preciso, un baile que había ejecutado 1000 veces, pero el peso de las expectativas lo hacía más pesado que nunca. Sebastián entró de nuevo, bostezando con su café en la mano, como si el caos a su alrededor fuera invisible. «Huele increíble», dijo, deteniéndose un segundo antes de escapar al comedor. Su indiferencia me agotaba, pero mantuve el enfoque. Entonces apareció Paloma, revisando su celular, y soltó con calma: «Oye, igual invita a unas personas más. Solo un puñito los del club de lectura». Los Ramírez. Me quedé helada por un instante, recalculando en mi cabeza. Nunca se trataba solo de cocinar, era reconfigurar, estirar el tiempo, el presupuesto y la energía para complacer los caprichos de los demás. Revolví, probé, corregí, notando lo fácil que me había vuelto a anticipar necesidades sin que nadie lo reconociera. Mis manos se movían por inercia, memoria de décadas, pero una frustración silenciosa crecía bajo el ritmo. Recordé las cartas de agradecimiento que alguna vez recibí de restaurantes locales y eventos comunitarios, los únicos momentos en que mis habilidades fueron valoradas fuera de esta casa. Esos recuerdos eran un pequeño destello de validación en un día lleno de indiferencia. Cada invitado extra, cada comentario, era un peso más sobre mis hombros. Cada vez que ajustaba un platillo o medía una porción, me recordaba lo invisible que se había vuelto mi esfuerzo. Cuando tu talento pasa desapercibido, aún importa quién se beneficia de él. El timbre del horno del costillar sonó, trayéndome de vuelta al presente y anunciando que el día estaba a punto de enfrentar su primera prueba de paciencia y resistencia. Por la tarde, la casa estaba llena del bullicio y las risas de los invitados. Un caos que debería haber sido festivo, pero que me asfixiaba. Llevé la última bandeja de costillar al comedor, colocando cada rebanada con cuidado para que cada plato luciera impecable. Los invitados sonreían y murmuraban elogios a Paloma, quien los recibía con una elegancia ensayada. Me quedé atrás, observando en silencio, sintiendo el familiar dolor de la invisibilidad asentándose en mi pecho. Entonces pasó Sebastián, un poco mareado por el vino que se había servido sin parar. Se inclinó y soltó con una risita: «Bueno, si nadie quiere repetir, pues que se lo coman los perros». Las risas estallaron a su alrededor. Paloma soltó una carcajada musical, despreocupada, sin la menor idea de los años que había vertido en esa comida. Cada corte, cada olla revuelta, cada peso gastado, cada hora madrugando, todo reducido a una broma. Me quedé paralizada, con la cuchara de servir en el aire. Mi estómago se retorció de humillación y una oleada de rabia me quemó por dentro. No era solo una broma, era un desprecio a todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había sido mi amor callado y constante. Nadie me miró, nadie notó a la mujer que había orquestado este banquete, que había anticipado cada sabor, cada textura, cada momento, parada en silencio al borde del comedor, con el corazón latiendo a 1000. Las risas siguieron, inocentes para ellos, crueles en su impacto. Los invitados brindaban, elogiaban la decoración y seguían adelante, ajenos al quiebre que ese momento había causado en mi mundo. El peso de ser invisible, ignorada y subvalorada me aplastaba, y entendí que esto era la culminación de décadas de invisibilidad. Cada mañana larga, cada fiesta, cada cumpleaños cocinando mientras otros se llevaban el crédito, todo se condensó en ese desprecio casual. Retrocedí, dejando que la cuchara cayera al suelo, mis manos temblando pero mi mente clara. No permitiría más que mi trabajo, mi cariño, mi vida, fueran tratados como desechables. ¿Te quedas callado cuando se burlan de tu esfuerzo o al fin te vas? Me alejé del comedor.
el murmullo de la charla desvaneciéndose mientras empezaba a juntar los recipientes que necesitaba para reclamar lo que habían dado por sentado. Me moví por la cocina con una calma deliberada, apilando las bandejas de aluminio que traje para las sobras, el costillar, las verduras asadas, los champiñones rellenos y las papas al horno se deslizaban en cada recipiente, cada rebanada, cada pieza contada. Mis manos temblaban ligeramente, pero solo por la energía contenida. Una respuesta enfocada a los años de ser invisible. No hablé, no expliqué, no pedí permiso. Simplemente comencé a reclamar lo que había creado. Por la puerta, vi a Paloma hablando con un vecino, señalando la mesa como si ella hubiera preparado todo. Sebastián rondaba cerca, con un vaso de vino en la mano, arqueando las cejas al notar mis movimientos decididos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con curiosidad mezclada con preocupación. No respondí. La pregunta no importaba, y ninguna respuesta capturaría la profundidad de mi determinación. Los invitados murmuraban entre sí mientras las bandejas desaparecían del buffet. Algunos lo notaron, sus rostros mezclando confusión y curiosidad, pero nadie me detuvo. La fiesta seguía a mi alrededor, risas y charlas llenando el lugar, ajenos a la ausencia del centro de su banquete. El peso que había cargado las horas invisibles, los cálculos cuidadosos, la preparación minuciosa, se sentía más ligero con cada bandeja que llevaba a la puerta. Cargué el coche despacio, metódicamente, como si fuera un ritual que cortaba patrones viejos y establecía un nuevo límite. El camino fuera de la casa fue silencioso. Las calles de la ciudad vacías bajo la luz de la tarde. Con cada giro, la tensión en mi pecho se deshacía un poco, reemplazada por una nueva sensación, una claridad nacida de la acción, una rebelión silenciosa que no necesitaba aplausos. Por primera vez en años, sentí el poder de mis propias decisiones, la autoridad sobre mi trabajo y mi vida, que por tanto tiempo había cedido a las expectativas de otros. Cuando el mundo da por sentado tu esfuerzo, ¿cuál es el momento justo para reclamarlo? El celular vibró en mi bolso. Un nombre familiar parpadeando en la pantalla, señalando que un nuevo desafío estaba por aparecer, uno que pondría a prueba mis habilidades de formas que la fiesta nunca pudo. Detuve el coche cuando el celular vibró de nuevo. El nombre de Joaquín apareció en la pantalla, y una tensión familiar me recorrió. «Tía Clara», dijo, con la voz quebrada, «estoy en un lío. El chef se reportó enfermo hace 20 minutos. Y tengo una boda de 80 personas esta noche. No sé cómo le voy a hacer». Escuché, sintiendo el peso del momento, pero en lugar de pánico, una claridad extraña se asentó en mí. La comida que había empacado, las horas que había trabajado, las habilidades que había pulido durante décadas ya no eran invisibles. Eran esenciales. Cada receta, cada tiempo preciso, cada ajuste para 43 invitados en una fiesta familiar podía multiplicarse para 80 en una recepción de boda. «Puedo ayudarte», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. «Tengo todo lo que necesitas costillar. Verduras, postres. Puedo adaptarlos y guiaré a tus cocineros. Tendrás el servicio completo en 3 horas». El alivio de Joaquín se sentía a través del teléfono. Siguieron las instrucciones: hornos precalentados, estrategias de emplatado, ingredientes organizados. Al colgar, una oleada de propósito reemplazó el vacío de antes. Por primera vez en mucho tiempo, mi trabajo tenía valor más allá de las expectativas, más allá del reconocimiento familiar. Esto era más que una crisis, era una oportunidad para demostrar que el talento y el cuidado que había vertido en un trabajo invisible podían crear algo indispensable para alguien que realmente lo necesitaba. ¿Qué harías si tu trabajo descartado se convirtiera en la salvación de alguien más? Volví al camino, con las luces de la ciudad desvaneciéndose mientras me dirigía al restaurante de Joaquín, lista para reclamar mi talento y mi confianza de una manera que importara. Joaquín me recibió en el estacionamiento, pálido y frenético, pero su pánico agudizó mi enfoque en lugar de romperlo.
Descargué las bandejas del coche y evalué la cocina. 2 cocineros jóvenes, sin experiencia para un evento de este tamaño. Me miraron con incertidumbre. No dudé. Empezamos con el costillar. Dije, córtalo fino, ábrelo en abanico en los platos, luego las verduras asadas, después las papas, los postres al final. El tiempo lo es todo. Durante las siguientes 3 horas, la cocina se convirtió en un ritmo disciplinado. Dirigí cada movimiento, ajusté sazones, reorganicé bandejas y enseñé técnicas de emplatado sobre la marcha. Los cocineros siguieron mis instrucciones, su escepticismo inicial dando paso a la admiración cuando los platos comenzaron a lucir profesionales. Reutilicé cada platillo con precisión cuidadosa, el costillar recalentado y glaseado, las verduras refrescadas, el mousse de chocolate transformado en tartaletas individuales con frambuesas que agarré de paso. Los invitados llegaron justo cuando las primeras bandejas estaban listas. Capté sus miradas al probar la comida, pequeños jadeos, murmullos de aprobación, sonrisas de admiración genuina. El alivio de Joaquín era tangible, sus hombros relajándose al darse cuenta de que la boda estaba salvada. Por primera vez ese día, y tal vez en años, me sentí vista. Mi talento importaba aquí, mi esfuerzo reconocido sin pretextos, la confianza que había estado enterrada bajo décadas de trabajo invisible, corrió por mis venas. Ya no era solo una presencia de fondo, yo era la razón por la que la noche fue un éxito. ¿Puede una vida de talento escondido finalmente obtener el reconocimiento que merece? Cuando los primeros platos volvieron a la cocina, limpios y vacíos, supe que esto era solo el comienzo. Lo que empezó como un desastre familiar se estaba convirtiendo en la apertura de un nuevo capítulo en mi vida. Cuando el último plato fue retirado y los invitados se fueron, Valeria Campos se acercó con una autoridad tranquila que captó mi atención de inmediato. Clara, dijo, la forma en que manejaste esta noche tu liderazgo, tu precisión, tu capacidad para organizar y ejecutar bajo presión fue excepcional. Necesitamos a alguien como tú para nuestros próximos eventos de beneficencia. Escuché, con una mezcla de incredulidad y emoción, me explicó la oportunidad, un evento de prueba para 40 donadores. Control creativo total, uso de cocinas profesionales y una paga que superaba con creces lo que había recibido por años de trabajo invisible. Deslizó un cheque sobre la mesa, 100,000 pesos, más de lo que había tenido en mis manos en mucho tiempo. El peso del reconocimiento me envolvió como un manto cálido. Mis habilidades, pulidas durante décadas, por fin eran valoradas por alguien que entendía su importancia. Cada hora que pasé despertando antes del amanecer, revolviendo salsas, orquestando comidas para una familia que nunca lo notó, me había llevado a este momento. Mientras guardaba el cheque y la información de contacto en mi bolso, me permití imaginar un futuro no definido por la obligación o las expectativas familiares. Una vida donde mi trabajo y mi cariño fueran apreciados, compensados y respetados. Una vida donde yo fuera la arquitecta de mis propias decisiones, no una herramienta para la conveniencia de otros. Si alguien por fin ve tu valor, ¿volverías a la vida que te subvaloró? Salí del restaurante con paso firme y mente clara, ya pensando en el primer evento, los menús y los clientes que finalmente verían el trabajo que había cargado en silencio por tanto tiempo. A la mañana siguiente, Sebastián y Paloma llegaron sin avisar, con expresiones de preocupación y confusión. Clara, ¿podemos hablar de lo del sábado? Empezó Sebastián, con voz cautelosa, como tanteando el terreno. Paloma añadió, no queríamos lastimarte, solo fue una broma. Escuché, dejando que sus palabras pasaran sin interrumpirlas. Durante décadas, suavicé mis respuestas. Comprometí mi tiempo y permití que mis esfuerzos fueran tratados como invisibles. Esta vez no. No, dije con firmeza. No fue una broma para mí. Fueron 12 horas de mi vida, mi dinero, mi cariño, y lo trataron como si no valiera nada. La sonrisa de Paloma se desvaneció. Sebastián metió las manos en los bolsillos. No nos dimos cuenta.
empezó, pero levanté una mano. Necesitan entender que de ahora en adelante no daré trabajo que no se valore ni se pague. Elegiré dónde y cuándo contribuyo. Mi esfuerzo no es una herramienta para su conveniencia. El silencio se alargó, pesado por el peso de expectativas de años ahora confrontadas. Me miraron sorprendidos, como si vieran una versión de mí que nunca conocieron una mujer capaz de decir no, de reclamar autoridad sobre su propia vida. Seguí empacando mis notas y planeando el próximo evento con Valeria Campos. Mis decisiones, mi tiempo, mi esfuerzo me pertenecían primero. Su sorpresa fue un precio pequeño por la autonomía. Y sentí cómo la tensión cambiaba. El equilibrio de poder sutilmente realineado. Cómo equilibras el amor por la familia con el respeto por ti misma. Al cerrar la puerta tras ellos, el sol de la tarde cayó sobre la mesa de la cocina, donde mi futuro profesional y autodirigido esperaba, listo para ser moldeado por mis propias manos. Semanas después, estaba en una cocina profesional que me pertenecía por completo, supervisando los preparativos para una gala benéfica de 40 donadores. El ritmo era familiar pero emocionante: picar, revolver, emplatar, cronometrar, todo ejecutado impecablemente bajo mi dirección. Cada evento que siguió una cena corporativa, una boda pequeña, una recaudación de fondos fue un testamento al talento y la dedicación que por tanto tiempo di sin esperar nada. Ahora reconocidos y respetados, los clientes me consultaban, me agradecían personalmente y ofrecían una paga que reflejaba el valor de mi trabajo en lugar de asumirlo como dado. Por primera vez, mi esfuerzo tenía peso fuera de las paredes de mi casa. El orgullo que sentía no era solo profesional, era profundamente personal. Cada menú planeado, cada bandeja servida, cada detalle perfeccionado era una recuperación de los años que dediqué a otros sin reconocimiento. Reflexioné sobre las decisiones que tomé, los límites que establecí y la dignidad que recuperé. La libertad de decidir cómo, cuándo y para quién trabajar transformó no solo mi carrera, sino cómo me veía a mí misma. Las lecciones de invisibilidad, sacrificio y subvaloración ahora eran herramientas para el empoderamiento, guiándome hacia una vida moldeada por el respeto, el reconocimiento y el amor propio. Si estuvieras en mi lugar, elegirías el reconocimiento y la independencia sobre la expectativa y la obligación. Caminé entre las estaciones, supervisando la cocina que construí, sabiendo que la vida con la que siempre soñé por fin era mía para comandar.